Hoy vamos a llevar octava doctrina falsa que se predica hoy en día, ¿verdad? Pero realmente sin nada base bíblica y va bien, ¿verdad? Y por eso vamos a discernirla para poder conocer bien cada detalle. Si esa doctrina se dice así, ¿verdad? Y por recibir al Espíritu Santo, uno debe hablar la lengua, ¿verdad? O el hablar lengua es la evidencia de recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Si con ese tema de la doctrina falsa o equivocada vamos a discernir hoy, ¿verdad? Sí, hoy en día realmente, ¿verdad? Muchas gentes están hablando lengua, ¿verdad? Y en lengua, incomprensible lengua, y que se habla un montón en diferentes congregaciones y denominaciones, y diferentes, ¿verdad? Y grupos religiosos, y según ellos también cristianos, ¿verdad? Pero realmente, en el fondo, de hablar lengua hoy en día, ¿verdad? Y también, sí, muy engañoso, ¿verdad? Por eso hoy en día, fríamente nosotros tenemos que profundizar con ese tema. Hablar lengua, ¿verdad? ¿Qué es esto y qué significa esto, verdad? No solo uno habla lengua, sino están haciendo como gran actuación, ¿verdad? Rara, ¿verdad? Se cae y se vuelca y también se hacen una risa rara y también vómito, también, ¿verdad? Sacando vómito y realmente uno piensa que está con el Espíritu Santo, ¿verdad? Realmente, y ese punto necesitamos profundizar, ¿verdad? Porque lo que dice la Biblia es una cosa, lo que creen mucha gente, ¿verdad? Otra cosa. Entonces ahí se ve la diferencia. Esa diferencia significa, ¿verdad? Gran visura, ¿verdad? Para dar lugar al diablo. El diablo puede jugar con mucha gente para mentir, porque el diablo es el padre de mentira en toda la manera. Quiere engañar a la gente, quiere también, ¿verdad? Y hacerlo confundir para que uno no llegue a la verdad final. Por eso el diablo, ¿verdad? Es experto total de engañar a la gente. ¿Desde cuándo está engañando? Desde el tiempo de Adán, ¿verdad? Adán era un hombre puro, un hombre sin pecado, un hombre inteligente que tiene muy buena memoria y también buena, ¿verdad? Inteligencia también, ¿verdad? Ese hombre tan perfecto, según imagen de Dios, sin pecado, sin influencia de maldad. Realmente él vivía con corazón puro ante Dios, ¿verdad? Él fue engañado final por la estrategia satánica, ¿verdad? ¿Cuál era? El diablo utilizaba final, ¿verdad? A la mujer de Adán, a la cual él amaba tanto. Entonces final por, ¿verdad? Eva, el diablo invade a Adán, ¿verdad? Por ella, por Eva, convence a él que comiese ese fruto que Dios había dicho que no comiese. El día que comiera de él ciertamente moriría, ¿verdad? Entonces, esa palabra final fue, ¿verdad? Invadida por la desobediencia de Adán. Adán cayó en pecado, por lo cual todo el mundo nace bajo dominio del pecado. Y Satanás, que es la muerte, como dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el diablo, ¿verdad? Cuán fácilmente podría engañar a la gente que ya nace con el pecado, con la naturaleza pecaminosa, bajo dominio de él. Entonces, cuán más fácil, ¿verdad? Engañar al mundo entero que a Adán. Pero el que logró engañar a Adán, ¿verdad? Más fácil puede engañar a cualquier cantidad de personas con mucha facilidad, ¿verdad? Por eso entre mucha doctrina que están divulgadas, ¿verdad? Pero sin base de la Biblia. Pero mucha gente tiene plena fe en esa doctrina, pero nada que ver con Dios. Por eso peligroso meterse en cualquier, ¿verdad? Doctrina que no tiene base bíblica, ¿verdad? Por eso, y esta noche vamos a, ¿verdad?, profundizar con esa doctrina que dice, ¿verdad? Hablar lengua es evidencia de recibir al Espíritu Santo. O, ¿verdad?, uno que recibe al Espíritu Santo tiene que hablar en lengua. Sí, ese punto en esta noche vamos a profundizar. Primero, ¿verdad? Entonces, para poder profundizar
cosa de las, ¿cómo se llama? Lenguas, ¿verdad? Entonces necesitamos profundizar con el origen de la lengua. ¿Cuándo empezó a hablar lengua? ¿Cuándo se viene lengua, verdad? Originalmente, eso es lo que ahora vamos a tocar un poco y después vamos a avanzar, ¿verdad? Y hablando cada detalle de la falsedad de esa doctrina. Hechos capítulo 1, primero, Hechos capítulo 1. El libro Hechos significa, ¿verdad? Ya época de, ¿verdad? Apóstoles, los apóstoles, porque Cristo trabajaba en su cuerpo, aquel verbo que había hecho, sin cuerpo, ¿verdad? El universo completo, como dice San Juan capítulo 1, verso 1, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y verso 2, en el principio era el verbo, y verso 3, y todas las cosas fueron hechos, ¿verdad? Por Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho. Sí, y así dice, ¿verdad? Entonces, totalmente el verbo aquel tiempo, en el tiempo de la creación, como dice Génesis capítulo 1, por 6 días Dios creó, ¿verdad? Sin cuerpo. Solo el verbo como espíritu de Dios, ¿verdad? Se manifiesta por su palabra, ¿verdad? Hizo todo el universo por 6 días progresivamente. Y realmente ese proceso de día significa crecimiento, nacimiento, renacimiento de uno y crecimiento paso a paso, ¿verdad? Hasta perfección, hasta séptimo día, ¿verdad? Así también simboliza, ¿verdad? Dios hizo así también y con un mensaje de que desde que uno ya renace con la luz de Cristo, o la luz que es Cristo, ¿verdad? Siendo renacido, cómo se va a crecer progresivamente, ¿verdad? Pero cuando el verbo que empezó a trabajar en la creación no tenía ningún cuerpo, pero hace 2000 años aquel verbo que había hecho todo universo fue encarnado, ¿verdad? ¿verdad? Aquel verbo que fue encarnado es Cristo, el verbo con cuerpo, ¿verdad? Nacido de Virgen María por el Espíritu Santo. Cristo nace con un cuerpo pero sin pecado, toda la vida sin pecar. Él cumplió la misión total del Padre, cumpliendo la ley y toda la profecía total que hablan de Él, ¿verdad? 100% el cumplidor de la ley también, ¿verdad? Entonces, por Él viene la justicia perfecta que fue regalada a nosotros que somos creyentes en su obra, en su evangelio, en su salvación hecha por su amor, por su gracia, ¿verdad? Por eso nosotros, hoy en día siendo renacido, uno ya tiene la justicia hecha por Cristo, por obra de Cristo, o como la suya, regalada, ¿verdad? Uno ya la tiene justicia de Dios, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de la salvación para todo aquel que en él cree. Judío primeramente y también al griego, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más ser justo por la fe vivirá, dice, ¿verdad? Por eso ahí se manifiesta la justicia de Dios, la cual se manifiesta en el Evangelio. Cuando llega uno a creer en el Evangelio, verdadero Evangelio de Cristo, realmente hasta la justicia hecha de nuestro Dios, ¿verdad? También tiene no solo la salvación, librado del pecado, o no solo perdón del pecado, sino hasta la justicia de Dios como la suya la toma. Por eso por ella uno llega a ser justo, santo, limpio también, ¿verdad? Y hace 12,000 años nuestro Señor Jesucristo vino con el cuerpo. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan está hablando, ¿verdad? Toda la misión que Cristo cumplió por 3 años y medio, ¿verdad? Más bien, su ministerio, ¿verdad? Se empieza desde que él fue bautizado por Juan Bautista como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Por 3 años y medio, final Cristo llega a morir en la cruz para cancelar la paga del pecado del mundo entero por su propia sangre derramada, derrotado su cuerpo, desde su cabeza hasta planta de pie, bañado en su sangre, Cristo muere. Esto es el bautismo en su sangre, más bien, ¿verdad? Así que Cristo no fue bautizado en el agua, en el río Jordán, siendo bautizado por Juan Bautista, sino fue bautizado en su propia sangre para cancelación del pecado que él ya cargó en su cuerpo, ¿verdad? Como el Cordero de Dios.
como Él ya cargó el pecado del mundo, como el cordero para matadero, ¿verdad? Él queda callado, porque Él sabe que tiene que cancelar la paga del pecado del mundo que ya cargó en su cuerpo. Por eso Cristo, ¿verdad? Con todo amor infinito realmente por nosotros, Él murió derramando la sangre, derrotado su cuerpo total, con llena de vergüenza, porque Cristo fue colgado en la cruz desnudo total, ¿verdad? Ante todo el mundo, ante todos los ángeles, ante Dios, el Padre Santo, ante Satanás, Cristo final murió, ¿verdad? Para cumplir la salvación perfecta para todos nosotros y regalarnos la justicia perfecta hecha por su obra perfecta, ¿verdad? Para que nosotros ya tengamos la justicia de Dios como la nuestra por fe y entrar al cielo, el reino eterno del Padre, ¿verdad? Y después, otra misión que se continúa, que es ya evangelizar. Por eso ahora Hechos capítulo 1, Cristo, ¿verdad? Como último testamento, como última palabra, Cristo deja a sus discípulos, ¿verdad? Ahí solo se encuentra 11 discípulos, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 6 hasta 8, yo leo. Hechos capítulo 1, versos 6 hasta 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues ahora Cristo está encomendando gran misión para 11 discípulos. ¿Por qué 11? Uno que es Judas Iscariote, incrédulo, ¿verdad? Él ya había suicidado y ya no se encontró más, ¿verdad? Cuando Cristo habló, ¿verdad? Y sobre el monte de los olivos, de donde Cristo fue tomado al cielo, ¿verdad? Por eso Cristo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo ellos van a tener el poder? Cuando haya venido sobre ellos, ¿verdad? El Espíritu Santo. Por eso ese poder no nace de su esfuerzo, de su inteligencia, de su propia manera, ¿verdad? Sino por el Espíritu Santo, quien va a llegar en ellos, ¿verdad? Por Él ya se ven ese poder, ¿verdad? Por eso por el Espíritu Santo ellos se mueve, por el Espíritu Santo ellos predican, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos hacen milagros, señales, prodigios también, ¿verdad? Esa época. Por eso Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Aquí vamos a enfocarnos: seréis testigos. ¿Qué significa testigo? Testigo es los que hablan, ¿verdad? Lo que ven y lo que oyen, sin filtrar nada, sin agregar nada, sin mentir para nada, ¿verdad? Los testigos verdaderos son los que hablan, ¿verdad? Y testifican de lo que han visto y han oído, ¿verdad? Por eso ahora, los discípulos del Señor Jesucristo, ¿de qué testigos son? Testigo de la obra hecha de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, está bien claramente, está escrito, ¿verdad? Por eso toda la obra del Señor, la salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo, por toda la palabra que ellos han oído y aprendido por Cristo Jesús, de toda acción de nuestro Señor Jesucristo, ellos como testigos hablan y testifican ante el mundo entero, empezando en Jerusalén. ¿Por qué? El Evangelio de Cristo fue cumplido sobre el monte Calvario en Jerusalén, ¿verdad? Por eso esa buena noticia fue realizada en Jerusalén. Por eso el Evangelio, las buenas noticias de nuestra salvación eterna, se empieza de Jerusalén y toda Judea y brinca hasta Samaria y después a todo el mundo entero va, ¿verdad? Por eso aún estamos en el proceso de expandirse el Evangelio, ¿verdad? Aquí estamos en Costa Rica, ¿verdad? Como un avance grande, ¿verdad? De evangelización hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando llega al último lugar, último rincón del mundo, el Evangelio llega, entonces Cristo ya viene, ¿verdad? Entonces aquí
Y como testigo no pueden hablar nunca, ¿verdad? Alguna lengua incomprensible. La lengua, ¿verdad? Por medio de lengua, por medio de palabrería, ¿verdad? Se predica. Por eso uno habla, ¿verdad? Sin claridad. Cualquier lengua incomprensible, ¿cómo no pueden funcionarse como testigos? ¿Verdad? Por eso, y Señor, con el poder del Espíritu Santo que llega en él, corazón de cada justo, 120 justos estaba en el aposento de Marco, ¿verdad? Esperando que llegara el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Final llega el Espíritu Santo en el día Pentecoste. Entonces, cuando Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo ya y murió y se resucitó, mostrando por 40 días y noches, mostrando su resurrección ante todos sus testigos. Después que Cristo fue bautizado por Juan Bautista por 3 años y medio, Cristo siempre encontraba con todos pecadores constantemente. Como dice San Mateo capítulo 9, verso 13, ¿verdad? No penséis que he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Entonces Cristo no vino para salvar a los pecadores, a los justos, sino a los pecadores, ¿verdad? Por eso, sin que sea pecador verdadero, no puede encontrar con Cristo. Porque los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Entonces, siendo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Médico verdadero para todos los enfermos. Entonces, los enfermos ocupan encontrar con Cristo como el médico verdadero, ¿verdad? Para ser sanado total. ¿Sí? Por eso, cualquier enfermo, cualquier persona que sufría, ¿verdad? Por su dolencia, enfermedades, en diversas, ¿verdad? Clases de, ¿verdad? Problemas de salud, encontrando con Cristo, quedaron ellos bien sanados. Siendo ciego, encuentra con Cristo y empiezan a ver. Siendo leproso, después de haber encontrado con Cristo Jesús, quedan limpiados. Después de haber, ¿verdad? Encontrado con Jesucristo, los sordos empezaron a oír. Y también, ¿verdad? Mudos empiezan a hablar, ¿verdad? Algunos que son cojos y se levantan y empiezan a caminar. Hasta los muertos, después de haber encontrado con Jesucristo, quedan ellos resucitados, ¿verdad? Ellos son resucitados. Ya siendo resucitados ellos, ya como empiezan a vivir también, ¿verdad? Así que nuestro Señor Jesucristo era médico verdadero y vida y resurrección. Antes de encontrar con Cristo, muchos estaban enfermos, estaban muertos. Pero después de haber encontrado con Jesucristo, ya no más enfermos, sanos son y resucitados. No están muertos, sino ya están vivos, ¿verdad? Así que Cristo llevaba ese ministerio, ¿verdad? Y por 3 años y medio, encontrando con todos pecadores, los rescataba. Así que cualquier persona pecadora encuentra con Cristo Jesús, ¿verdad? Con corazón arrepentido y oye la palabra del Evangelio de Cristo, que es poder de la salvación. Uno queda liberada del pecado, queda renacida. Por eso no son más pecadores, sino justos, ¿verdad? Así que los ciegos, después de encontrar con Cristo, ya empiezan a ver. Los sordos empiezan a oír, después de haber encontrado con Cristo. Y los, ¿verdad? Leprosos, ya después de haber encontrado con Jesucristo, ya son limpiados. Después de haber encontrado, ¿verdad? Los mudos ya empiezan a hablar, ¿verdad? Los que son todos, ¿verdad? Que estaban con problemas de salud se recuperan por Cristo Jesús. Así que los pecadores encuentran con Cristo Jesús ya no más pecadores, sino son rescatados, resucitados, renacidos. Por eso se identifica como justos, santos, limpios, para ser hijos verdaderos de Dios, ¿verdad? Por eso en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, en 4 libros se manifiesta muy bien con qué ministerio Cristo, ¿verdad? Recuperaba a todo pecador y rescatándolo, ¿verdad? Y final, cómo Cristo murió en la cruz para pagar la paga del pecado del mundo entero, para la salvación de todos seres humanos, ¿verdad? Así que Cristo, sin excepción de nadie, amó al mundo entero, ¿verdad? Y rescató al mundo entero con su sangre. Entonces regresar uno, ¿verdad? A Cristo siendo renacido, cada uno personalmente ya debería ser. Por eso esta salvación es absolutamente personal. Por eso el diablo en el medio quiere estorbar, para que uno no logre a la verdad, para que no logre hacer libre del pecado, para que no logre, ¿verdad? Bien preparado para entrar al reino de Dios. Espíritu rebelde total, sin arrepentirse nunca. ¿Quién es el diablo, verdad? Entonces el diablo sigue
engañando a la gente para llevarla hasta última persona, donde el fuego eterno. Pero Dios por su iglesia ahora trabaja. Por eso el libro Hechos de los apóstoles, ¿verdad? Así como en abreviatura, ¿verdad? Dice Hechos, pero eso significa Hechos de los apóstoles. Más exactamente, en verdad, no solo los apóstoles, sino en ellos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos, ¿verdad? Hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Más correcto sería así, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo fue prometido por Cristo Jesús. Como dice acá, Hechos capítulo 1, versículo desde 1 hasta 4, hasta 5, yo voy a leer un poco largo, pero igual yo voy a leer para que aprendamos bien detalladamente, ¿verdad? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pues aquí está hablando, ¿verdad? Y a quien aparecía, verso 3, ¿a quiénes son? A los apóstoles escogidos, ¿verdad? También después de haber padecido, se presentó vivo, como que resucitó Cristo, ¿verdad? Se resucitó vivo, ¿verdad? Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues ahora Cristo está prometiendo de que iba a volver, iba a llegar, ¿verdad?, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo, ¿verdad? Por eso en el libro Juan, constantemente Cristo está hablando, mejor que yo me vaya, ¿verdad? Si no yo fuera, no vendría el Consolador sobre vosotros, pero si yo me fuere, enviaré el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿verdad? Por eso, terminando la misión total hasta la muerte de Cristo y su resurrección por 40 días y noche, muestra toda prueba indubitable, es verdad, de su resurrección, y con toda enseñanza de verdad a sus apóstoles escogidos por él, ¿verdad? Para que ellos funcionen como testigos de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo y la salvación hecha por obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los apóstoles se encargan, ¿verdad?, en compartir el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesús para todos nosotros, al mundo entero, ¿verdad? Por eso ellos suenan como testigos, ¿verdad? Por eso ellos esperaban al Espíritu Santo en el aposento de Marco, ¿verdad? Como está escrito, Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén, porque ellos ya estaban el monte de los olivos, donde Cristo fue tomado al cielo, ¿verdad? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y el ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número. Por eso casi 120, ¿verdad?, justo renacido, salvo más bien, ¿verdad?, por la enseñanza y predicación de Cristo, ellos estaban esperando ¿qué? La llegada del Espíritu Santo. Final, el día Pentecoste, ¿verdad? El día Pentecoste, y Cristo final, ¿verdad?, ya regresa. Desde la resurrección hasta su vida del Señor, ¿verdad?,
hasta el reino eterno por 40 días. Desde que Cristo fue tomado sobre el monte de los olivos, ¿verdad? Hasta el día Pentecostés, apenas 10 días pasa, ¿verdad? El día Pentecostés, el Espíritu Santo ya llegó sobre ellos. 120, justo que estaba en el aposento de Marcos, ¿verdad? Eso es lo que ocurre aquí. Hechos capítulo 2. Si yo leo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como del fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pues aquí está hablando la lengua total bíblica, la cual el Espíritu Santo hizo hablar, ¿verdad? Los que ya fueron llenos de el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues aquí está hablando legítimamente la lengua bíblica, la lengua espiritual, la cual el Espíritu Santo hizo hablar a todos sus, ¿verdad? Justo quienes estaban sellados de él. Versículo 5, vamos a investigar, ¿verdad? ¿Qué tipo de lenguas ellos empezaron a hablar, ¿verdad? Versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En su propia lengua. ¿Verdad? Siendo judío, ¿verdad? Tiene que ser presentado 3 veces al año ante el templo, ¿verdad? Ante la presencia de Jehová. Entre 3 días que ellos deberían ser presentados siendo varones, ¿verdad? En totalidad, ante la presencia de Dios. Un día es el día Pentecostés, ¿verdad? Entonces, esa época, como que ellos, los judíos, ¿verdad? Pasaron 4 imperios. Primer imperio Babilonia, después Media Persia y después Grecia, ahora Roma, ¿verdad? Entonces, pasando colonizado, ¿verdad? De ellos por 4 imperios, entonces ellos expandían para muchos lados. No solo ellos vivían en Jerusalén, en Judea, solamente, sino expandido todo lado. Entonces, pasando desde Babilonia hasta el día Pentecostés, ¿cuántos años pasa? Cuando fue, ¿verdad? Y invadido por Babilonia y destruye el templo de Jerusalén, total. ¿En qué año se ocurrió? En el año, ¿verdad? 605 ante Cristo. Entonces el día Pentecostés, ¿cuándo ocurre? En el año 34. ¿Cuántos años pasado? Entonces están pasando 639 años. Entonces por 639 años, ¿verdad? Muchos judíos, ¿verdad? Esparcían para muchos lados. Ellos, ¿verdad? Se inmigran, ¿verdad? Entonces engendran sus hijos e hijas. Entonces ellos mueren ahí, ¿verdad? Entonces sus hijos e hijas también engendran constantemente. Más de 600 años. Entonces muchos judíos están expandidos, ¿verdad? Ellos hablan en diferentes lenguas, diferente idioma completamente. Pero ellos, por ser judíos, ¿verdad? El día Pentecostés, como un día en que tienen que estar ante la presencia de Jehová, ¿verdad? Llegando al templo. Entonces ellos se juntan todo. Así que todos los judíos están reunidos siendo varones, ¿verdad? Pero en el día Pentecostés el Espíritu Santo cayó sobre todos los justos, quienes estaban en el aposento de Marco, como 120 justos. Entonces ellos, ya sellados del Espíritu Santo, empezaron a hablar lengua, ¿verdad? ¿Por qué ellos tienen que hablar lengua? Porque acá también ustedes leyeron un poco, ¿verdad? La llegada del Espíritu Santo un poco rara, ¿verdad? Porque aquí con una imágenes aparece, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, estruendo, ¿verdad? Como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron visiblemente, ¿verdad? Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como llama del fuego, ¿verdad? Como lenguas, ¿verdad? De llama del fuego, ¿verdad? Aparecían sobre cada uno, ¿verdad? Asentándose sobre cada uno de ellos. ¿A quién llega, verdad? ¿A quién llega el Espíritu Santo? Llegó como se figura, ¿verdad? ¿Qué figura?
como, ¿verdad? Lenguas repartidas como del fuego, ¿verdad? Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué ocupan, verdad, esa figura que es visible? Unas lenguas, ¿verdad? Unas lenguas repartidas como del fuego. Eso es señal de que ya el Espíritu Santo llegó sobre cada uno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? El Espíritu Santo era espíritu. Invisible. Dios es espíritu, ¿sí o no? Invisible. Entonces, ¿el Espíritu Santo llegó a mí o no? Nadie sabe, porque no se siente, ¿verdad? Por eso, para mostrar de que ya uno ya está con el Espíritu Santo, Dios mostraba, ¿verdad? Esa figura visible, aparecida, ¿verdad? Como lenguas repartidas como del fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Personalmente está sentado, ¿verdad? ¿Verdad? Imagen visible. Y también el Espíritu Santo, llenando su espíritu, empezaron ¿verdad? A hacerlos hablar lengua. ¿Sí? Como señal de la llegada del Espíritu Santo. Sin hablar, ¿verdad? Y lengua, sin tener esa imagen visible como, ¿verdad? Y lenguas repartidas como del fuego. ¿Cómo sabría? Cristo dijo que iba a enviar su Espíritu Santo a nosotros. Entonces, ¿el Espíritu Santo llegó a nosotros o no? No pueden distinguir ello, porque no pueden sentir el Espíritu de Dios en su corazón. Por eso ocupa señal visible y, ¿verdad? Y comprensible. Mira, ¿verdad? Mira, llegó, ¿verdad? El Espíritu Santo, porque cada uno tiene esa imagen de, ¿verdad? Lengua repartida como del fuego. Cada uno, porque el Espíritu Santo personalmente trata, uno que es renacido llega, ¿verdad? Y también ellos empezaron a hablar lengua que nunca aprendieron, nunca practicaron. Por eso ellos empiezan a hablar, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Sin hablar nunca hebreo, directamente llegando el Espíritu Santo a ustedes, empiezan a hablar en hebreo. Empiezan a hablar usted italiano. Empiezan a hablar usted en francés, bien fluidamente. Ustedes empiezan a hablar en coreano. Entonces, siendo yo coreano, oyendo a usted que hablan en coreano bien perfectamente, ¿cómo no me voy a asustar? ¿Quién es usted? Usted nunca ha aprendido coreano. ¿Cómo hablan bien perfectamente en coreano? Su pronunciación perfecta, gramatical perfecta. ¿Cómo puede hablar así? Uno queda bien atónito, ¿sí o no? Para mostrar a uno que ya está con el Espíritu Santo como señales, Señor mandó, ¿verdad? Esas lenguas. Lenguas, idioma comprensible. No es no es. Idioma es. No es ruido. No es algún sonido, ¿verdad? Sino lenguaje comprensible para transmitir el mensaje. Los testigos, ¿qué debe hablar? ¿Qué debe hablar los testigos? Debe hablar, ¿verdad? Con ¿verdad? Prueba, con exacto contenido, ¿verdad? Hablan, ¿verdad? Si un sonido como un ruido, incomprensible, ¿verdad? ¿Cómo podría entender lo que Cristo haya hecho? Por eso, ¿verdad? Para cumplir esa palabra del Señor que había dicho con anticipación, ¿verdad? Eso capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Para cumplir esa palabra, ese testamento, último testamento que dejó Cristo antes de ser subido al cielo, el Espíritu Santo llegando a ellos, ¿verdad? Les hizo hablar lengua. Para que ellos contaran cada obra, cada maravilla del Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa por su obra. Por eso ellos testifican de la maravilla del Señor, de la obra del Señor, ¿verdad? De la salvación de Jesús. Entonces ellos tienen que hablar lengua comprensible para transmitir mensaje a los demás. Si no, ¿cómo? Hablando algún idioma, ¿verdad? Incomprensible, ¿verdad? ¿Cómo ellos podrían entender? No se puede. Por eso ahí están, ¿verdad? Como señal grande de que el Espíritu Santo ya llegó sobre ellos. Porque ellos hablan en lengua que nunca han aprendido en su vida. ¿Por quién habla entonces? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo, verdad? Génesis capítulo
11 están hablando, ¿verdad? La tragedia de la Torre de Babel, ¿sí o no? En Torre de Babel, ¿qué pasó? Como ellos que estaban confiadamente en sí, ¿verdad? Sin Dios quería hacer su mundo. Quiere levantar una torre bien alta, ¿verdad? Torre Babel, cuya cúspide que toque al cielo. Entonces, ¿verdad? Están hablando, ¿verdad? Altivez de Nimrod, que lleva como esa época, ¿verdad? Como director, ¿verdad? Del mundo entero. Entonces, él quería levantar con su orgullo, ¿verdad? Hasta cúspide, era la cúspide del Torre Babel hasta el cielo. Quería, ¿verdad? Quería ver igual a Dios, ¿verdad? Por eso Jehová Dios viendo, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? Están haciendo la cosa, levantar ese Torre Babel hasta, ¿verdad? El cielo, porque ellos hablan en mismo idioma. Por eso, la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice, ¿verdad? Hagamos confundir en su idioma. Por eso se viene diversa idioma, ¿eh? Se viene diversa lenguaje por el poder del Dios. Entonces, para levantar torre, ¿verdad? Haciendo con gran cantidad de ladrillos cocidos. Entonces uno dice, tráeme ladrillo, pero no entiende. Uno trae, ¿verdad? Agua. No agua, traiga por favor ladrillo. ¿Cómo que no se entiende, verdad? Ya nunca puede unirse, nunca puede cumplir su, ¿verdad? Proyecto. Levantar la Torre Babel hasta el cielo no puede. Por eso, según su idioma se esparcen, ¿verdad? Para todo el mundo entero. ¿Quién es el Espíritu Santo? El mismo Dios quien hizo, ¿verdad? Hacer lengua, ¿verdad? Diversas lenguas. Diversas clases de lengua. Por eso, por el Espíritu Santo ellos empiezan a hablar. Por la sabiduría, por el poder del Espíritu Santo que mora en ellos, ¿verdad? En diferente lengua, pero comprensible para toda la gente que, ¿verdad? Manejan en diferente idioma, ¿verdad? Por eso aquí 13 veces están escritos así. Hechos capítulo 2, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, idioma, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirando, ¿son Galileo todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido, en su idioma, ¿verdad? Maternal. Entonces ellos, ¿verdad? Nacen en diferentes, ¿verdad? Naciones, donde se maneja diferente idioma, pero en su propio idioma oyen por los galileos. ¿Cómo puede ocurrir esto? Señal de la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Crecentes árabes les oímos hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Así dice. ¿Cómo puede ser? Uno que está en ebria, en borrachera, ¿puede hablar lengua? No, en su propia lengua podrían hacer, ¿verdad? Su borrachera, pero nunca cambia idioma, ¿verdad? Un tico bien borracho, ¿puede hablar coreano? No puede. Un tico bien borracho, ¿verdad? ¿Pueden hablar inglés? Nunca. En, ¿verdad? Española estarían haciendo, ¿verdad? Cualquier, ¿verdad? Y palabrería en su ebria, ¿verdad? Como que ellos están tan asustados, ¿verdad? Hablar, oír, ¿verdad? En su propia lengua de los galileos, que nunca han aprendido, nunca han practicado su propio idioma, ¿verdad? Están bien asustados. Ellos están llenos de mosto, dice. ¿De qué ellos oyeron? Acá dice, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ellos comprendieron de toda la cosa que ellos hablaron en diferente idioma, en lenguas, ¿verdad?
porque ellos oyeron. Oímos, ¿verdad? Como nosotros oímos, ¿verdad? En nuestras lenguas las maravillas de Dios. Como ellos testigos hablaron en lengua correcta, idioma comprensible de diferentes naciones para convencer a los judíos, para que ellos creyeran en Cristo Jesús final, ¿verdad? Pero ellos se burlan. No, ellos están llenos de mosto. Por eso hay, ¿verdad? En el medio de todo ello, apóstol Pedro, que era tan cobarde, ¿verdad? Ante sirvienta, ¿verdad? Negó 3 veces contra Cristo por miedo, por cobardía, ¿verdad? Pero ahora ante todo el público, ¿verdad? Se levanta con gran coraje. Él explica que es lo que está descubriendo ahora, ¿verdad? Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varón judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, está, ¿verdad? Está como cerca de mediodía, ¿verdad? ¿Cómo puede tomar alcohol? Dice, 16. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Ya había dicho como profeta, ¿verdad? Joel, de lo que iba a pasar el día Pentecostés, ¿verdad? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquello día. ¿Cuándo es aquello día? Vamos a hablar también. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sí? Pues ahora aquí nosotros vemos, aquí que dice, mas esto lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios. O sea, ahora es por esa palabra también se queda mucho confundido, ¿verdad? En los postreros días. Ah, mira, en los postreros días. Entonces, el final del tiempo como hoy en día, 2020, estamos ya en postreros días. Por eso hablar lengua es justo. Equivocado, muy equivocado. El profeta Joel indica, ¿verdad?, como los posteriores días, el día Pentecostés. ¿Cómo sabemos eso? Aquí dice, vamos a ver, Hebreo, si tiene la Biblia, mejor tener la Biblia en su mano, ¿verdad?, para buscar cada cosa, para que entiendan bien claramente, segunda Biblia, ¿verdad?, para que no se equivoquen más, ¿verdad? Ya muy suficiente, más bien, ¿verdad?, ya ser equivocado ya por tiempo pasado, ya no más, ¿verdad? Por eso con la Biblia vamos a buscar cada detalle para poder estudiar muy bien, ¿verdad? Hebreo capítulo 9, versículo 26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así, también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, dice. Aquí están hablando de la primera, ¿verdad?, venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué Cristo vino hace 2000 años? San Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años no con otro motivo, sino con el motivo de salvar al mundo entero por su, ¿verdad?, misión. Por eso Cristo fue bautizado por Juan como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y Cristo cancela, ¿verdad?, como Cordero que cargó el pecado del mundo, ¿verdad?, ¿a dónde va? Al monte Calvario para segundo bautismo en su sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de la sangre no hay redención. Para redimirnos, Cristo, liberarnos, ¿verdad?, de toda nuestra deuda que es el pecado total, desde el nacimiento de uno hasta la muerte. Cristo pagó su
vida con derramamiento de la sangre final, ¿verdad? Cuando Cristo vino hace 2000 años, Hebreo capítulo 9 está mencionando Cristo apareció, dice, en la consumación. Así que en los postreros días. Donde dice verso 26, ¿verdad? Verso 26 de capítulo 9 de Hebreo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado, dice, ¿verdad? Por eso, cuando Cristo ya vino hace 2000 años, la Biblia menciona que Él ya llegó en la consumación de los siglos, así que en los postreros días. Cuando Cristo vino ya hace 2000 años, el Padre Dios ya lo ve, que ya está en los postreros días, en la consumación de los siglos. ¿Me explico? Por eso con esa base de la palabra podemos entender Hechos capítulo 2 verso 16, que dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel, profeta de hace muchos años, ¿verdad? Último, ¿verdad? Profeta era Malaquía, hace 400 años antes que Cristo naciera en el mundo. Entonces Joel mucho más antes, por ahí, ¿verdad? 600 años atrás él había dicho esta palabra, donde aparece Joel capítulo 2, ¿verdad? Versos 28 hasta 32 están mencionando de esto. ¿Sí? En los posteriores días dice, Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, en los posteriores días, ¿verdad? Que ya el día Pentecostés, ¿verdad? Derramaré de mi espíritu y profetizarán, así dice. Por eso, como señales de la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Permite que ellos hablaran así. Profetizan y hablan lengua. También el Espíritu Santo llegando a ellos, ¿verdad? Ellos ya empiezan a ver visión, ellos empezaron a soñar, ellos empezaron a profetizar, ellos hablan en lengua. ¿Cuándo dijo esto? Joel, hace casi 600 años atrás había dicho esto. Hablando de lo que iba a pasar en el día Pentecostés, el día de la llegada del Espíritu Santo sobre 120 justos en Jerusalén. ¿Sí? Por eso ese posterior día no son hoy en día más bien el final de los posteriores días se llama. Final, ¿verdad? El final de los posteriores días. Desde la venida de Cristo ya empezó la consumación de los siglos. Los posteriores días ya empezaron. Hoy en día el final de los posteriores días. Fin del siglos. Vamos a buscar Joel capítulo 2, ¿verdad? El libro Joel capítulo 2, versículo 28, para estudiar un poco de detalle. Capítulo 2, versículo 28, antito Amós, ¿verdad? Después de Oseas. ¿Sí? Oseas está después de Daniel, ¿verdad? Daniel, Osea, ¿verdad? Joel. Capítulo 2, versículo 28, yo leo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre tu carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pues aquí están hablando por el día del Pentecostés, ¿verdad? Que está escrito en Hechos capítulo 2. ¿Me explico? Entonces, y esa profecía de Joel capítulo 2, verso 28 hasta 32 fue cumplido más bien, ¿verdad? 28 y 29, 30. Bien exactamente se cumple. Y 30 y 31 y 32. Esa parte hoy en día está cumpliendo. ¿Por qué? Desde nacimiento de Cristo, desde el día Pentecostés de Cristo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta hoy, los posteriores días. Pero primera parte de esa época, última parte, verso 31, 32, hoy en día está cumpliendo como señales, como fin de los siglos postreros.
¿Me explico? Por eso, el cumplimiento de la profecía Joel, capítulo 2, verso 28 hasta 30, es Hechos capítulo 2, verso 16 hasta 19. Ya cumplió esa profecía, indicando, enseñando de la llegada del Espíritu Santo. Entonces ellos empezaron a hablar. Por eso en esa época, ¿verdad? En un tiempo, sí, como señal, ¿verdad? Como señal de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue, ¿verdad? Y mencionada, sí, en un tiempo, como señal. Por eso aquí podemos ver cuando, ¿verdad? Pedro predicó a Cornelio y sus familia íntimos amigos. Hechos capítulo 10, ¿qué es lo que ocurrió? Quedan bien maravillados todos, hermano, y también Pedro, ¿verdad? Viendo que el Espíritu Santo llega a los gentiles. Porque Pedro siempre predica desde Hechos capítulo 2 hasta capítulo 9. Siempre Pedro predica a los judíos solamente. Aunque Cristo había dicho, ¿verdad? Cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Así debería ir hasta los, ¿verdad? Gentiles también para seguir predicando. Pero Pedro era apóstol de los judíos, el muy judaizado. No estaba, ¿verdad?, para nada acostumbrado para predicar a los gentiles. Pablo sí, Pablo apóstol para los gentiles, ¿verdad? Pedro apóstol para los judíos. Por eso Pedro nunca era fundador de la iglesia, ¿verdad?, católica en Roma, jamás, esa es mentira. Pedro era, ¿verdad?, apóstol de los judíos. Pablo sí llegó a Roma para predicar el evangelio, para fundar la iglesia cristiana, más bien, ¿verdad?, en Roma. ¿Sí? Iglesia de Cristo, iglesia verdadera, ¿verdad?, no la falsa. Entonces, y Pedro está acostumbrado a predicar a los gentiles, pero de repente, ¿verdad?, Dios quiere que Pedro vaya a la casa de Cornelio para evangelizar. ¿Ya? ¿Verdad? Porque Cornelio estaba intentando para llegar a ser salvo, pero no sabía cómo, porque él estaba invitando a los judíos, ¿verdad? Por eso él era piadoso y temeroso de Dios y limosna muchos al pueblo, oraba siempre, ¿verdad?, juntamente con su casa. Así estaba llevando una vida religiosa, no renacida. Pero Dios ama, ¿verdad?, viendo que Cornelio hace todo eso. ¿Con qué intención? Para llegar al reino de Dios, quiere recibir la salvación. Por eso quedaba toda la obra hecha de Cornelio en memoria de Dios. Vamos a ver, Hechos capítulo 10. Por eso ahora Dios envía, ¿verdad?, un ángel, no cualquier ángel, ángel del Señor, ¿verdad?, envía a Cornelio para mandar a él que invitara a Pedro, que está en Jope. ¿Para qué? Ellos, Cornelio y su familia, sus íntimos amigos, oyeran la prédica de Pedro. Sí, eso es lo que está escrito aquí, Hechos capítulo 10, versículo 1 hasta 6, dice, ¿verdad? Yo leo: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel del Dios, no es el diablo ese ángel, ángel enviado de Dios, ángel verdadero, ángel santo, ¿verdad? Un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y les dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Porque Pedro tiene la llave del reino del cielo, como todo apóstol, como todo justo, renacido por el evangelio, ¿verdad? Entonces Pedro está más cerca de él, parece. Entonces, Señor, elige a Pedro que vaya a la casa de Cornelio. Pero Pedro, tan judaizado, no quiere ir. Por eso Dios envía 3 veces un éxtasis, ¿verdad?, en el cual aparece un lienzo cuya punta está pegada al cielo, se baja con todo animal inmundo, todo animal cuadrúpedo y reptiles y aves rapaces que son inmundos según la ley. Dios manda a Moisés: mata y come. Pedro dice: no, Señor, no he comido jamás cosa inmunda.
Dios que dice, lo que Dios hizo limpio, no lo llame común. ¿De qué está hablando? Cristo vino a morir para todo el mundo entero, para judíos y gentiles. Así que, ¿verdad? No solo judíos, ¿verdad?, merecen recibir la salvación, sino los gentiles también. Eso está contando. Por eso al final, Pedro debe haber visto 3 veces esa visión, esa existencia, ¿verdad?, con ese panorama. Él está pensativo, toca la puerta, 3 personas quien fueron enviadas por Cornelio. Está aquí Simón. ¿Cómo sabe? Mi nombre, ¿verdad? Entonces Espíritu Santo dice, bájate, desciende, no temas. Vete con ellos, ¿verdad? Entonces Pedro final con ellos va a la casa de Cornelio. Entonces Cornelio, ¿verdad?, recibe muy bien a Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién es él? ¿Verdad? A él que conoce el santo ángel. ¿Quién es él? Un hombre grandísimo. Hasta los ángeles lo conocen, ¿verdad? Así será, todos los hijos de Dios los conocen, todos los ángeles celestiales, ¿sí? Hechos capítulo 10, verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Terrible. Cornelio adoró a Pedro. Pedro quedó asustado, ¿verdad? Bien asustado. Por eso dice verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Por eso Cornelio, muy sabio, ¿verdad?, aprovecha la venida, ¿verdad?, encuentro con Pedro, ¿verdad?, aprovechan para evangelizar a todos, ¿verdad? Toda su familia, pariente, íntimo, amigo, llaman a todos y se llenan en su casa. Por eso Pedro vio mucha gente estaba, ¿verdad?, esperando a Pedro para oír la palabra de Dios por él. Por eso Pedro, ¿verdad?, sí empezó a oír testimonio que da, ¿verdad?, Cornelio. Desde, ¿verdad?, de su hora de oración y encontrando el ángel le mandó que invitara a usted, quien estaba en Jope, ¿verdad? Ya vino aquí. Qué bien hecho, ¿verdad? Aquí todos estamos, ¿verdad?, para oír todo lo que usted quiere decir a nosotros, dice. Eso es lo que dice, ¿verdad? Eso capítulo 10 y de verso 24 para adelante. Y final Pedro que dice, verso 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, dice, entonces Pedro ya abriendo su corazón va bien, ¿verdad? Mira, Dios quiere que ellos todos sean salvos, renacidos. Por eso Dios me mostró ese éxito así, todos animales y cuadrúpedos y también aves rapaces, ¿verdad?, que eran inmundos según la ley. Según mi punto de vista, ellos son inmundos, gentiles, pero Dios quiere que ellos sean salvos. Ahora entiendo por qué Dios me mandó acá. Por eso Pedro, abriendo su boca, empiezan a predicar y predicar. Está diciendo esto. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué predicó Juan? Bautismo. ¿De qué bautismo? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde Juan bautizaba? Y también, ¿verdad?, Juan bautizó a Cristo también, ¿verdad? Por eso ahí dice San Juan capítulo 1, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Para qué Cristo vino a él? Para ser bautizado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra fue divulgada para todo el mundo. Cristo vino a ser bautizado por Juan, ¿verdad? Juan bautizó a Jesucristo, a quien al Cordero de Dios. ¿Con qué fin? ¿Por qué Cristo quiere ser bautizado? El bautismo significa morir. ¿Por qué Cristo ya decide morir? En la mano de Juan Bautista. Juan Bautista es el testigo de Dios, el profeta de Dios. Él declara del bautismo de Cristo como, ¿verdad?, anunciador y, ¿verdad?, notificador a todo el mundo entero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
y lo lleva en bautismo, en agua zambullado y lo saca. Cristo sale como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso de ahí empieza Pedro a hablar del Evangelio de la salvación para todo el mundo entero, ¿verdad? Y ahora lo comparte con toda la familia, todo conocido, quienes están llenos en la casa de Cornelio. Por eso empieza a hablar y hablar y hablar del Evangelio del perdón del pecado. Por eso verso 42 dice, y nos mandó que predicásemos como testigo, ¿verdad?, al pueblo y testificásemos que si es el que Dios ha puesto por juez y vivo y muerto. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre, por su evangelio, ¿verdad? Pedro está hablando del evangelio, la salvación que Cristo cumplió en su muerte en la sangre, más bien, ¿verdad? Final que dice, verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todo ellos que oían el discurso de Pedro. Terrible, ¿eh? Terrible bendición. Ellos no hicieron oración de fe, no pidieron perdón, no confesaron por su pecado, no fueron bautizados en agua para nada. Ellos no, ¿verdad?, congregaron nunca, no cambiaron nunca obra, vida, jamás. Solo sencillamente ante Pedro oyeron. ¿Qué es lo que ocurre? La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Así que la salvación por la fe. Por mí dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de la salvación para todo aquel que cree. Romano 1, verso 16. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Cristo muere en la tierra de judío, ¿verdad? Por eso la oportunidad de la salvación da a los judíos primeramente. Y de fe griego a todos gentiles. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice. Final, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ya cumplió la salvación con su muerte, pagó la paga del pecado del mundo, canceló. Él dice, ya como última palabra declarando, ¿verdad?, consumado es en la cruz, ¿verdad? Fue consumado el pecado del mundo una vez para siempre con su sangre, con su derramamiento de la sangre, por la obediencia perfecta ante Padre hasta la muerte crucificado. Por eso ya se viene de respondiendo, Señor, ¿verdad, Padre? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Hebreo capítulo 10, versos 17 y 18 dice así. El Padre Dios vio la muerte de Jesús. El Padre responde, nunca más, pero desde ahora ya nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Del mundo entero, ¿verdad? ¿Por qué? Mi Hijo ya pagó, canceló la paga del pecado del mundo una vez para siempre. Pues donde hay remisión, salvación, perdón de esto, ¿verdad?, ya no hay otra ofrenda por el pecado, porque Cristo fue única ofrenda y eterna. Ya cumplió la salvación perfectamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que oyeron Cornelio, sus parientes, sus íntimos amigos. Oyeron nada más y creyeron, porque la fe es por el oír. Sin oír no hay fe. Si lo oye bien, con corazón bien dispuesto, ahí se produce la fe. Y se conecta por fe con la vida eterna, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y se conecta con Dios Santísimo, siendo liberado del pecado por el Evangelio en que creen uno, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. A la par de Pedro estaban algunos hermanos judíos, puros judíos se acompañaron. Ellos se asustan, ¿verdad? ¿Cómo se asustan? 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿De qué? ¿De qué están atónitos? También sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían eso? Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios, dice.
Terrible. Todos los que oían el discurso de Pedro, siendo ya librado del pecado, salvado, teniendo el perdón del pecado por la fe en Cristo, en la sangre de Cristo Jesús, ellos ya quedan limpios, libres del pecado. Como dice San Juan capítulo 8, verso 32, conoceréis la verdad os hará libre. Ellos quedan libres del pecado. Como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿puerta cuál? Puerta de corazón, liberado del pecado, ¿verdad? Eso significa, limpio del pecado. Por eso, si alguno oye mi voz, ¿por qué tiene que oír? Para que se produzca la fe verdadera, ¿verdad? Entonces, oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él. ¿Quién entra? El Espíritu Santo entra. Entraré a él, cenaré con él conmigo. Se unifica. Entre el Espíritu Santo y uno limpio, libre del pecado, se unen. Ahí nace vida eterna final. Así logró Cornelio y sus parientes, sus íntimos amigos, todos. Y después, ¿verdad? Limpiado del pecado, entrando el Espíritu Santo, por él ellos empezaron a hablar lengua, ¿sí o no? Por eso acá dice verso 45, los fieles de la circuncisión, ellos estaban, ¿verdad? En un tiempo, junto con Pedro, también en el aposento de Marco, ¿verdad? Como ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? El día Pentecoste, en la casa de Marco, en el aposento de Marco, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Entonces, esos fieles de la circuncisión puede ser uno de ellos, que recibieron el Espíritu Santo en el día Pentecoste, ¿verdad? Por eso, 45 dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ellos empezaron a hablar lengua, siendo gentiles. Cornelio habla lengua, sus parientes hablan lengua, Antonio, en verdad, también sus amigos íntimos también empezaron a hablar lenguas. Sí, esa época, como la señal de la venida del Espíritu Santo, era hablar lengua. Pero, ¿verdad? En esa época no había, ¿verdad? Completo libro de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento sí está terminado. El Nuevo Testamento aún está en proceso. Pero siempre está destinado de que la lengua, hablar lengua, se va a cesar, dice. ¿Dónde dice? Primera Corintios capítulo 13. Poquito estudiamos más, ¿verdad? Comienza a continuación. Hasta época de, ¿verdad? Salvación que recibió, ¿verdad? Cornelio. Y más o menos en esa época aún todavía se mantenía, ¿verdad? Esa señal de llegada del Espíritu Santo, hablar lengua, sí. Pero apóstol Juan, después, ¿verdad? Siendo ya apóstol, él empieza a escribir la Biblia, 14 epístolas por medio de apóstol. Pablo se escribe entre 14 epístolas, una es Primera Corintios, ¿verdad? Capítulo 13 dice una palabra así. Vamos a buscar. Primera Corintios, capítulo 13, verso 1. Así está hablando. Primera Corintios, capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pregunto, ¿Pablo habla lenguas humanas, lenguas angélicas? Pues hoy en día muchos pastores equivocadamente enseñan con esta palabra, ¿verdad? Existe lengua angélica incomprensible. Mentira. Primero, Pablo no habla lengua angélica y lengua humana. Por eso acá dice, si yo hablase, dice. Si yo hablo, no dice. Ya yo hablo, no dice. Si yo hablase, suponiendo, ¿verdad? Las lenguas humanas y angélicas. ¿Lenguas humanas qué es? Aquí no está hablando lengua humana. Idioma no está hablando. Lengua humana significa lengua, alguna expresión, ¿verdad? De lenguaje caliente. Con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? Con mucha amabilidad. Ese tipo de manejo de lenguaje está hablando. Porque Pablo no era tan, ¿verdad?
Una persona tan amable, tan amoroso, tan caliente no era. Muchas veces habla muy brutalmente, directamente. Muy verdad, fuerte también habla él. Muy chocante su prédica, su palabra muchas veces. Para verdad, ayudar a la gente que se arrepienta rápidamente ante Dios y que vuelva a Dios, verdad. Su lenguaje era muy fuerte, no era humana. Palabra, lenguaje humana no manejaba él, ni angélica. Elegante, excelente, ¿verdad? Vocabulario elegido, bien seleccionado, no. Habla verdad, muy bruto. Por eso entonces, suponiendo, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, ¿qué vale o no vale? ¿Qué es amor? Dios es amor. Primero Juan dice, ¿verdad? Dios es amor. Si yo no tengo Dios en mi corazón, así que no fuera renacido yo, con el Espíritu Santo de Dios no me vale nada, dice esto. Por eso aquí hablando está Pablo del renacimiento, que es la única condición en que uno puede estar con Dios y entrar al reino de Dios. Como dice San Juan capítulo 3, versos 3 y 5, ¿verdad? Verso 3 dice, Jesús dijo, de cierto te digo que el que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua viva, palabra de Dios, ¿verdad? Y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice. Por eso debe renacer, que es por el Espíritu Santo, que es el Dios y amor. Dios es amor. Pero si yo no tengo a Dios en mí, el amor verdadero que es Dios en mí, no me vale nada. Hablar tan humanamente, angélicamente, ¿verdad? Está hablando esto. Y también versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Así que sin que sea renacido por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, no me vale nada. Aunque yo tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si no fuera yo renacido, no me vale nada. Eso está contando. 5, 3. Y si repartiese todos mis bienes, está hablando de un amor verdadero practicante, dando todo a uno, ¿verdad? Pero no vale nada, dice acá, verso 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado hasta dar su vida, ¿verdad? No vale nada, sí, ¿verdad? Y no tengo amor, de nada me sirve. Aunque uno da su propia vida, así puede entrar al cielo, no. Dando todos sus bienes, repartiendo con todo pobre, ¿verdad? De comer y de beber y de todo, ayudando a la gente pobre, ¿verdad? Sacando todo y vendiendo todo lo que tiene, ¿verdad? Entregando a la gente pobre que ocupa mucha material, y entonces le regala todo. Y hasta dar su vida quemado, ¿verdad? Para la gloria de Dios. ¿Puede entrar al cielo? No puede entrar al cielo. Con tal que no esté renacido. Por eso, si no tengo amor, de nada me sirve. Ese amor, ¿quién es? Cristo, el mismo Dios. ¿Dónde dice? Verso 4. El amor es sufrido. Pues en el lugar de amor usted puede poner Cristo. Cristo es amor, el mismo Dios, ¿verdad? Por eso, el amor es sufrido. Cristo es sufrido. Es benigno. El amor, Cristo, no tiene envidia. El amor, Cristo, no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cristo nunca pasa esto, ¿verdad? Hasta morir en la cruz dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En rencor nunca Cristo murió en la cruz, con amor, plenamente con amor al mundo entero. Aunque fue tan maltratado por el mundo entero, ¿verdad? Y no se goza, verso 6, de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre Cristo, el amor. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quién? Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Verso 8, el amor, Cristo, el Espíritu Santo, el mismo Dios, ¿verdad? El amor nunca dejará de ser. Sigue igual con nosotros eternamente, con uno que ya es renacido, ¿verdad? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. Las lenguas que llegó el día Pentecostés, ¿verdad? Llegaron el día Pentecostés hablando por el Espíritu Santo, ¿verdad? También aquí cesarán, dice, las lenguas, y la ciencia acabará. ¿Por qué?
¿Por qué, verdad? Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Por qué? Explica verso 9. ¿Por qué? En parte conocemos y en parte profetizamos. Así que las lenguas eran señal de la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Para enseñar, ¿verdad? Todos los apóstoles y todos los justos, 120 justos que estaban en el aposento de Marco. El Espíritu Santo llegó, por eso ella hablando con esa señal de hablar lengua, ¿verdad? Ya entiende que el Espíritu Santo llegó en mí y en nosotros, ¿verdad? Y viendo, predicando, ¿verdad? Otro, mira a Cornelio y su pariente y su íntimo amigo hablan lengua. Entonces el mismo Espíritu que llegó en nosotros, que somos nosotros judíos, ¿verdad? A los gentiles también llegó el Espíritu Santo. Entonces Dios no diferencia a nadie, sea gentiles y judíos. A judíos y gentiles todo ve igual. Porque Cristo vino para el mundo entero. Pero como señal funcionaba en un tiempo las lenguas. Por eso se acaban. Cuando cumple, ¿verdad? Esas como señales ya se acaban. Mientras que se completando, escribirse, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento final. Por eso dice acá, verso 10. Más cuando venga lo perfecto, dice. Más cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? El libro de la revelación completa de Dios, Santa Biblia, lo perfecto. Por eso, si algunos dicen lo perfecto es la venida de Jesús, no. Si fuera la venida de Jesús, el perfecto, el Señor así debería expresar lo perfecto, material, algún material palpable, tangible, lo perfecto, ¿verdad? Por eso, y más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, porque en parte profetiza, en parte, ¿verdad? Conoce. Cuando venga ya completa revelación de Dios, que es la Santa Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ya no más profecía, tampoco. Donde dice, último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, por medio del apóstol Juan, ¿verdad? A quien quería matar tanto emperador los romanos, metiéndolo hasta, ¿verdad? En el medio de gigante olla donde hirve aceite. Pero Juan no fue, aunque cayó ahí, no fue frito, ni murió muerto. Por eso al final el emperador los romanos lo manda, ¿verdad? En Patmos, isla inhabitada, para que él muriera de hambre ahí, ¿verdad? Ahí termina de escribir último libro Apocalipsis. Por eso, terminando, ¿verdad? El Apocalipsis, él dice una palabra muy importante. El Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19 dice, yo testifico, apóstol Juan, ¿verdad? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ya no más ni menos lo perfecto, que es el libro de Jehová, libro de Dios, la Santa Biblia. ¿Quién puede manipularla? Si uno manipulara la Biblia, pierde total la oportunidad de recibir la salvación. Eso es lo que dice verso 19. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida, dice. Así que pierde ocasión, oportunidad de participar del libro de la vida, de la santa ciudad y de la cosa que están escritas en este libro. Y si alguien agregara más, ¿qué pasa? Verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entre todas las plagas, peor plaga que es el fuego eterno, infierno. También toca uno que manipula agregando más profecía encima de este libro, la Santa Biblia, lo perfecto, que es el libro de Dios. La Santa Biblia es lo perfecto. Nadie puede manipular, ni puede agregar más, ni puede quitarla más. Por eso hoy en día muchos pastores, ¿verdad?, ignoradamente están testificando, están haciendo profecías según ellos, ¿verdad? Si fuera esa profecía,
que hablan tanto muchos pastores, ¿verdad? Y algunos, según ellos, apóstoles. Esa Santa Biblia, ¿qué dice? Esa Santa Biblia está perdida entonces. El Señor dice, no más dice. Por eso cuando aparece cada ángel, ¿verdad? Se hacen nuevas religiones. Cuando apareció, ¿verdad? En Mahomet, un ángel, revelando otra profecía. Ahí nace, ¿verdad? Corán. Y se forma religión tan contraria a la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí se nace, ¿cómo se llama? Religión islámico. Cuando aparece otro ángel, ¿verdad? Ante Joseph Smith, ahí vienen ya como mormones, otra nueva religión. Aparece otro, ¿verdad? Fundador de Testigo de Jehová, Riesel, ¿verdad? Otro ángel ya revela otra cosa. Entonces, otra religión que se llama Testigo de Jehová. Cada vez que aparece cualquier cantidad de ángeles, ¿verdad? Se nace nueva religión diabólica, satánica, que hacen contra la palabra de Dios. Hoy en día, cualquier cantidad de pastores, según ellos, profetizan. ¿Qué significa? Yo no quiero ir al cielo. Ya abandoné ir al cielo. Ya abandoné tomar la vida eterna. No, yo ocupo para nada la salvación ni vida eterna. Estoy listo para ir al infierno. Eso significa. Agregando tanta profecía falsa como adivinaciones, ¿verdad? Encima de la Biblia, significa esto, uno ya está listo para ir al fuego eterno. Ya abandona la vida eterna. Ya a mí no me gusta, ¿verdad? Ir al cielo santo. Yo juntamente con el diablo voy a caer al fuego eterno para sufrir a la par de él para siempre. Eso significa. Cuidadosamente tiene que tratar. Lo perfecto ya está. ¿Qué sucede? Profecía desaparece, se acaba. Y lengua se acaban. Y ciencia en parte todo se acaba, porque aquí ya tenemos brújula perfecta. Revelación completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda panorama de profecía de Dios, revelación de Dios está ya completada. Nadie agrega más ni quita. Por eso desde Génesis, creación del universo, hasta, ¿verdad? Desaparición del universo, nueva tierra, nuevo cielo, ¿verdad? Eterno reino, ya están hablando. Ahora estamos ya casi cerca del rapto de la iglesia. En la Biblia ya habla nuestra época ya. Génesis capítulo 24. ¿Sí? Y también San Lucas capítulo 17. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 12. Apocalipsis están hablando muy bien sobre ese progreso preparativo que van a llegar, ¿verdad? En tiempo de época de Apocalipsis. Todo tal como está escrito, perfectamente al pie de letra está cumpliéndose. Por eso llamamos la Biblia, el libro de Dios, lo perfecto. Cuando venga lo perfecto se acabarán, ¿verdad? Que toda la profecía en parte, ciencia en parte, y lenguas también acaban. Siguen hablando lengua. ¿Qué significa? Diablo es el rebelde, engañoso y mentiroso. Está manipulando a ustedes con lengua falsa, incomprensible. Esa es total mentira, producto de la mentira de Satanás. ¿Quién habla lengua sabe? Pecadores. Pecadores significa que no están con el Espíritu Santo. Está listo uno, pecador, al fuego eterno. ¿Quién va a ir al cielo? Como Cristo Santo solo puede entrar al cielo. Por eso, Hebreo capítulo 2, versículo 11 dice, ¿verdad? El que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Cristo llama a sus discípulos mis hermanos, porque ellos como Cristo son santificados. Cristo me llama Samuel, hermano mío, así dice, porque soy santificado por su fe, por su sangre. ¿Sí? Ustedes siguen hablando lengua, significa aún usted está con pecado. Por eso el espíritu del diablo aterriza y engaña a ustedes. Siguen cegados, está yendo hacia la perdición eterna todavía. Señor por su palabra dice no más, entonces no más. Se acabará, entonces se acaba. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. Ya toda la profecía completa está en la Santa Biblia solamente, no se ocupa más otra profecía. Cualquier profecía fuera de la Biblia, eso es adivinación que el diablo pone para engañar a la gente. Manipulación a la gente. Que es ciega, ¿verdad?
Entonces, y Corintio, ¿verdad? Esta época de ya casi terminal de hablar lengua. Por eso aquí la Biblia, ¿verdad? Siendo miembro de la iglesia en Corinto, siendo justo, renacido, salvo, santo, no todos hablaban lengua. Por eso como don queda. No como en el principio del día Pentecoste. Ahora, Primera Corintio, ¿verdad? Primera Corintio capítulo 12, verso 1, está hablando así, ¿verdad? Verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erráis gentiles, se os extraviaba llevándoos se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y a nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. A uno, ¿verdad? A otro diversos géneros de la lengua. Por eso lengua como queda dones. A uno da, a otro no. ¿Verdad? Aquí están hablando diversidad de dones. A uno tocan, ¿verdad? Dones de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro palabra a otro fe, a otro de dones de sanidades, a otro da hablar, hacer lengua, y a otro da milagro, a otro interpretación de lengua. Hay diversidad de dones, ¿verdad? Entonces, don de hablar lengua no es como evidencia de la salvación ni evidencia de recibir al Espíritu Santo. Uno ya recibieron el Espíritu Santo, no habla lengua, porque ellos tienen otro don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y la fe y sanidad diferente, pero no habla lengua. Por eso ahora, en época de iglesia, Corinto, queda hablar lengua como una parte de don, nada más. No es evidencia de recibir el Espíritu Santo, jamás. Y también, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 14 que dice, cuando no hay intérprete, no hable en lengua. Porque lengua es comprensible, ¿verdad? Pero sin intérprete no habla en lengua, dice, en la iglesia. ¿Me explico? ¿Por qué? Lengua para que uno comprenda el contenido en que uno de qué quiere hablar por la lengua. Si no, cállese, dice. Pues hoy en día se habla tantísima lengua en diferentes denominaciones, diferentes, ¿verdad? Grupos de gente hablan tantísima lengua, esa lengua todo nada que ver con Dios. Diablo a los ciegos engaña, aprovecha. Por eso dice 1 Juan capítulo 4 verso 1, dice, hijitos, no creáis en todo espíritu, sino probadlos, si es de Dios o no, ¿verdad? Pues hoy en día Satanás, ¿verdad? Aprovechando la ignorancia de multitud de gente, ¿verdad? A nivel de la Biblia, con respecto a la palabra de Dios como revelación completa del Señor. Diablo juega con muchas almas perdidas, ¿verdad? Haciendo hablar lengua. ¿Me explico? Hasta hoy en día muchos pastores, si ustedes ya aceptó a Cristo como su Salvador o recibe el Espíritu Santo, tienen que saber hablar lengua. Mentira total. ¿Verdad? Hoy en día, ya hace muchos años atrás, se acabó total la lengua bíblica, ¿verdad? Si uno habla hoy en día lengua, esa lengua antibíblica. Nada que ver con el Espíritu Santo, nada que ver con la Biblia, ni nada que ver con Dios. Cuidadosamente, tiene que entender ese punto y tratarlo.
para no ser llevado en gran engaño y lazo y trampa de Satanás. Además, el Espíritu Santo nunca llega al corazón sucio, al pecador nunca. Pero siendo pecadores, desde pastores hasta último congregante, siendo pecadores día con día piden perdón, ¿verdad? ¿Cómo puede el Espíritu Santo aterrizar ese tipo de corazón sucio, con lleno de pecado? Mucho menos. Ahí el diablo está jugando, engañando a la gente. Hoy, hasta aquí, vamos a compartir.